Hoy tenemos el placer de poder continuar con esta maravillosa serie que hemos titulado Desierto, desierto les digo. Hoy ya estamos en nuestra sexta parábola, la parábola del buen samaritano que quizás ya muchos de ustedes conocen. Esta parábola, ha impactado el mundo entero. Tal punto que existen muchas organizaciones mundiales que utilizan la palabra samaritano como parte de su logo, como parte de su nombre. Es más, la palabra samaritano ha venido siendo equivalente o sinónimo de gratitud, de compasión, de servicio, de amor, de caridad y de gran valor y muchas otras cosas más. Pero quizás lo que usted no sabía es que en los Estados Unidos, en los 50 estados, hay una ley del buen samaritano. Es más, para el sur de la Florida o para la Florida, esa ley dice así, se la voy a leer, dice así. La ley del buen samaritano para la Florida dice, cualquier persona, incluyendo aquellas con licencia para ejercer la medicina, que de buena fe y de manera gratis brinden atención o tratamiento de emergencia, no serán responsables de ningún daño civil como resultado de dicha atención o tratamiento. Entonces, por si al caso usted va por la carretera y usted nota que un carro se estrella y cae a uno de los canales, usted puede ir a rescatar a esa persona. Y si usted está en el 911 y le están dando instrucciones de cómo hacerle CPR para poder tratar de revivir a esa persona, y usted lo está haciendo y de pronto está haciéndolo bien, con todo el amor, y de pronto la persona revive, pero en el proceso usted le rompe alguna costilla, usted no va a ser responsable del punto de vista civil. No quiere decir que no lo puedan llegar a demandar, pero usted va a estar del lado de la ley. Ahora, esa ley no requiere que usted tenga la responsabilidad de tener que ayudar. Es decir, no requiere, no lo obliga a usted a tener que ayudar. Y eso quizás ha causado un poco de indignación en muchos estados porque han habido casos donde personas han filmado a unas personas en necesidad, digamos, están ahogando, las están filmando y no hacen nada al respecto, o están siendo abusadas físicamente y no hacen nada al respecto, porque ellas saben que la ley las protege y que ellas no tienen la responsabilidad de ayudar a esa persona. Por eso en la Florida se han sugerido cambios a esas leyes. Es más, hay otros estados que ya tienen una ley del deber ciudadano, que es un deber ayudar a las personas que se encuentren en necesidad. Al preparar eso, yo me preguntaba si esto era lo que Jesús tenía en mente cuando escribió o cuando narró esta parábola del buen samaritano. Porque para muchos eruditos consideran que esta parábola es una ilustración de cómo nosotros debemos servir al prójimo, de cómo debemos amar al prójimo. Pero ¿será esa la indicación o el propósito de Jesús al escribir esta parábola? ¿Sería la intención principal? Pues bueno, eso es precisamente lo que vamos a descubrir nosotros hoy a través de nuestro texto guía para hoy que está en el libro de Lucas. Y quiero llevarlo de inmediato al contexto, porque es importante entender qué está pasando antes para ver por qué Jesús decidió narrar esta parábola. Va a aparecer ahí en pantalla Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 28, que dice así. En ese momento, un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús, esa era la motivación de este intérprete, poner a prueba a Jesús, dijo, Maestro, ¿qué debo qué? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es decir, todavía él estaba pensando en las obras humanas. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué cosa buena yo puedo hacer? ¿Qué obra humana yo puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo, es decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y Jesús pausa un segundo y le dice, has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Has dado una respuesta correcta a mi pregunta, haz esto y vas a vivir, vas a poder heredar esa vida eterna que estás buscando. Observen que Jesús no le contesta a este intérprete de la ley, que es un abogado, no le contesta diciendo, bueno, ¿qué dice la religión? ¿Qué dicen las personas? ¿Qué dice el vecino? ¿Qué dicen los escribas y fariseos? ¿Qué dice Google? ¿Qué dice el Internet? Él le hace y le contesta con una pregunta, ¿qué está escrito en la ley? O dicho otra palabra, ¿qué dice la Biblia? Y con esa pregunta Jesús no solamente estaba afirmando todo el Antiguo Testamento, sino estaba afirmando que la Biblia, y solamente la Biblia, es nuestra autoridad absoluta para todos los asuntos de fe, es decir, todo lo que vayamos a creer en relación a la fe, y toda la práctica de nuestra fe, es decir, lo que hacemos con lo que creemos, con lo que sabemos de Dios. Por eso quizás si usted está aquí esta mañana y está buscando respuestas a las preguntas sobre su matrimonio, o las respuestas a las preguntas familiares, o las respuestas a las preguntas que tengan que ver con sus finanzas, o las respuestas a las preguntas sobre su género, sobre su identidad, sobre sus emociones, o muchas preguntas en general, hoy podemos entender que Dios quiere, que Jesús quiere que vayamos primero a las Escrituras y que allí vamos a encontrar la respuesta con la cual vamos a poder vivir una vida eficaz, una vida eficiente. Amén. Pero observen lo siguiente, que el abogado saca pecho. Él dice, yo soy la respuesta. ¿Sí? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu pasión, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, has contestado correctamente. Y fíjense bien, es posible saber las cosas de Dios, es posible saber sobre Dios sin entender las cosas de Dios. Mostramos que hemos entendido cuando ponemos en práctica lo que sabemos. O dicho de otra manera, mostramos que hemos entendido cuando incorporamos lo que sabemos y lo vivimos. Por eso Jesús le hizo, ves y haz lo mismo. Por eso que el entender es sumamente importante. El entender lo podemos simplemente definir como una capacidad. La capacidad de nosotros de distinguir. La capacidad que tú y yo tenemos de distinguir. Por ejemplo, nosotros sabemos lo que es un avión y sabemos lo que es un pájaro. Y podemos notar, podemos entender la diferencia entre los dos porque podemos distinguir entre un pájaro y entre un avión por las diferentes cualidades y aspectos. Pero muchas veces no podemos hacer ese entendimiento. Hay cosas en que podemos llegar a saber, pero no las vamos a entender. Puede ser que nosotros, sepamos sobre estos instrumentos, los vemos allí, un piano, una batería, una guitarra. Sabemos que existen, sabemos que alguien las toca, pero nosotros mismos no entendemos cómo tocar esos instrumentos. Usted puede saber quién es su esposa y puede pasar toda una vida tratando de entenderla. Así que el saber por sí solo no es suficiente. Podemos llegar a saber, pero sin entender no es suficiente. Y en 2 Corintios, Pablo nos dice a nosotros, 2 Corintios 4:4, nos dice que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento. Es decir, ha cegado la capacidad de distinguir para que nosotros no podamos distinguir la luz de las tinieblas, el bien del mal, el vivir por gracia en vez de vivir por obras. Y precisamente eso es lo que le está pasando a este abogado, que él sabe mucho pero no entiende, y Jesús tuvo mucha misericordia con él. Y se preguntarán cómo, con la pregunta que le hizo, que acabamos de leer. Jesús estaba buscando que este abogado pudiese decir, sí, yo reconozco que yo no amo a Dios de esa manera
tan perfecta. Reconozco y acepto que yo no amo a mi prójimo como me hago a mí mismo. Yo no creo que yo voy a poder heredar esa vida eterna. Jesús, por favor, ayúdame. Ten compasión de mí. Ten misericordia de mí. Pero usted y yo bien sabemos que eso no fue lo que él contestó. Lucas 10, 29 nos dice cuál fue la respuesta de ese abogado. Dice, pero aquel, hablando del abogado, pero aquel abogado, queriendo ¿qué? Justificarse a sí mismo, le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? El abogado no mostró ninguna señal de convicción, ninguna señal de arrepentimiento, ninguna señal de un cambio de mente, de humildad. Simplemente estaba completamente lleno de orgullo. Y con su respuesta, lo que estaba implicando es, Dios y yo estamos bien. Yo conozco la ley. Dios y yo somos, mira, estamos súper bien. Es más, yo me he pasado toda una vida desde que era muchacho, he estado aprendiendo la ley. Soy un intérprete de la ley, soy un abogado. Y aquí hay un abogado, a lo mejor estará mirándome. Soy un abogado, otro tipo de abogado. El punto es, lo conozco esto desde que es muy joven, soy un intérprete profesional. Pero Jesús, déjame hacerte otra pregunta. Déjame a ti hacerte una pregunta, para estar claros, para asegurarme que estamos en la misma página, que estamos hablando del mismo tema, porque yo no quiero ni tener que hacer más allá de lo que pide la ley, ni quiero estar por debajo de la ley. Quiero hacerte una pregunta, sácame de dudas. Por favor, defíneme para ti qué es lo que significa mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Contéstame esa pregunta. Y Jesús una vez más tiene misericordia y compasión con ese hombre. No lo regaña, no lo insulta, no le dice contigo no se puede, no vengas a nuestra iglesia. Simplemente Jesús lo continúa amando. Y va a narrarle una parábola que lo que pretende es involucrar mentalmente a aquel abogado en la historia para que él a través de la historia pueda llegar a deducir cuál es la situación, cuál es el problema y lo que le hace a él falta, con la esperanza que él le pueda decir a Jesús, Jesús, me hace falta esto, súplelo según tus misericordias. Entonces Lucas 10 nos narra la parábola, Lucas 10, 30 al 36 y dice así. Jesús le respondió, un hombre. Y por lo que hemos visto, este hombre es un hombre judío. La versión NTV habla de que es un hombre judío. Un hombre judío descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio, siguió de largo. Pero, y aquí viene el contraste, pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo, se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. Y Jesús hace una pausa y mira al abogado y le hace esta siguiente pregunta. De estos 3, del sacerdote, del levita o del samaritano, de estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Cuál crees tú que es el prójimo del que está tirado allá en el piso en la historia que te acabo de narrar? Y quiero que vean lo siguiente. Recordemos que la pregunta que le hace el abogado es, ¿quién es mi prójimo? Pero Jesús le va a dar la vuelta a la pregunta y le va a contestar cómo ser prójimo. Porque puede ser muy fácil que nosotros sepamos, es fácil saber quién es mi prójimo, quién es mi vecino, pero es difícil llegar a entender cómo ser el prójimo. Y Jesús dice, yo quiero que tú veas cómo ser un prójimo.
En otras palabras, señor abogado, lo importante, escuchen bien, lo importante no es quién califica para ser tu prójimo, sino cuál es la calidad de tu amor para el prójimo. Y eso es lo que Jesús está haciendo en esta parábola. Recibe una pregunta, la voltea y le está dando lo que él le hace falta. Así que Jesús utiliza la parábola para ilustrar el amor de un prójimo o el amor hacia el prójimo, hacia cualquiera persona que venga y se ponga allí, que esté en necesidad, sin importar si califica o no califica para ser amada. Déjame mostrarte lo que es el amor al prójimo, no importando de que esa persona que veas allí en la calle califica o no califica para ser amada. Y el abogado se queda pensando en todo eso. Y Jesús le está diciendo, déjame darte a ti una definición de amor al prójimo que no esté limitada, que no haga acepción de personas, porque mi Padre Celestial ama a todas las personas, no importando su nacionalidad, su color de piel, la mirada que tenga en los ojos, si está con dinero o sin dinero, una mirada diferente. Y eso es lo que Él está haciendo en este hombre. Así que, y esa es la conclusión de este pedacito, así que va a aparecer en la pantalla, lo que determina tu amor por el prójimo no depende de quién es tu prójimo, depende de quién eres tú. En otras palabras, iglesia, lo que determina tu amor, mi amor por el prójimo, no depende de quién es tu prójimo, no depende de esa persona, sino depende de quién eres tú. Y por eso Jesús utiliza a un sacerdote y a un levita, para utilizarlos como ilustración de un tipo de personas que esperaríamos que hubiesen hecho algo al respecto. Personas que nosotros conocemos que esperaríamos que estuvieran haciendo algo al respecto porque ellas sabían la ley. Ellos sabían que había que amar a Dios con todo el corazón y que habían que amar al prójimo como se aman a sí mismos. Entonces uno esperaría, sabían mucho, pero entendían poco, y porque entendían poco, no podían hacer. Entendían poco, no habían incorporado el amor de Dios a sus vidas, y por lo tanto no podían sacar amor de sus vidas para aquel prójimo, porque sabían, pero no lo habían incorporado en su corazón. Y Jesús le está mostrando al abogado que el hecho de ser judíos, que el hecho de tener la circuncisión, que el hecho de saber toda esta ley, que el hecho de hacer todos estos rituales y toda esta ceremonia no era suficiente para heredar la vida eterna. ¿Por qué? Porque no habían pasado la prueba. ¿Qué prueba? La prueba de amor al prójimo. Y eso es lo que él está ilustrando allí. Así que el mensaje para el abogado es, a través de esta pregunta es, tú me estás preguntando, ¿quién califica para que tú estés dispuesto a dar tu amor? Más bien yo te estoy mostrando que cuál debe ser la calidad de tu amor para calificar tu ayuda a tu prójimo. Así que con base en tu propio sistema de valores, con base en tu propia manera de vivir por obras humanas, yo no creo que tú vayas a alcanzar a heredar la vida eterna. No porque yo lo diga, sino porque tú mismo te estás descalificando, porque tú acabas de dar la respuesta correcta, pero no la estás viviendo, no la estás poniendo en práctica. Por eso Jesús, al final del pasaje que leímos, le hizo la pregunta. Por eso Jesús le pregunta, de estos tres, ¿cuál crees que fue el prójimo del que fue robado? Porque Jesús lo quiere llevar a una conclusión. Quiere que él mismo dé una respuesta con la cual él mismo se va a dar cuenta que él no es esa persona que tiene un amor hacia el prójimo. Y Lucas 10 nos registra la respuesta de ese abogado. Dice así. Aquel respondió, en otras palabras, aquel abogado respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, pues ve y haz lo mismo. O sea, Jesús lo lleva a donde lo quería llevar en su historia. Los judíos y samaritanos no se la llevaban bien, ustedes saben la historia. Básicamente para los judíos los samaritanos eran sus enemigos, los detestaban completamente. Así que en principio ese samaritano no calificaba como prójimo. Pero quiero que observen lo siguiente, que dos hombres religiosos, el sacerdote y el levita, no pudieron amar a su prójimo. En cambio, un solo hombre
un samaritano, una persona rechazada, una persona que no conocemos su sistema religioso, una persona que no conocemos su vida espiritual, ¿sí? Miró a esta persona y amó a esa persona. Y Jesús ha llegado al clímax de lo que él quería hacer con este abogado. Lo que él quería hacer era lograr que se diera cuenta que existe una compasión, que él mismo no estaba siendo compasivo, pero que él estaba observando que de los tres, el que salía o sobresalía era el que había demostrado compasión hacia aquella persona que estaba en la calle. Y fíjese bien, hay algo maravilloso, hay algo que conecta, hay algo que conecta lo que nosotros vemos con lo que sale del corazón. Hay algo maravilloso que conecta lo que tú y yo vemos con algo que sale del corazón. En el caso del sacerdote y del levita, cuando ellos vieron a este hombre en la calle, de ellos salió rechazo. Pero cuando el samaritano vio a este hombre allí en la calle, de él salió compasión. Hay algo que conecta lo que tienes en el corazón con lo que tú estás viendo. Y es la compasión. Cuando mi corazón experimenta ese dolor, esa tristeza, esa simpatía, esa empatía, esas emociones al ver una persona que está en necesidad, se estimula, se fomenta la compasión. La compasión es aquello que impulsa a cada individuo, a nosotros, a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Te ves tú siendo compasivo? ¿Está Dios conectando lo que tú ves en tu hogar, en tu familia, en la calle, en la iglesia? ¿Está conectando lo que ves con lo que está en tu corazón? ¿O simplemente notas que más bien das la espalda y sigues tu camino? Es posible que haya una desconexión entre lo que tú ves y la compasión. Pero Jesús no se detiene allí, quiere llevar esto aún más profundo. Y es que quizás para nosotros es fácil llegar a ayudar a una persona extraña, pero qué difícil se hace ayudar a una persona que sea nuestra enemiga o nuestro enemigo. Y en la historia notamos que esta persona que estaba allí tirada en el suelo, en la carretera, era un judío a quien los samaritanos y los judíos se odiaban a muerte. Y Jesús está diciendo, el amor al prójimo no es calificativo. Tú vas a ir a amar a aquella persona siendo amigo o enemigo, siendo alto o bajo, no importando. El calificativo eres tú. ¿De qué manera hay amor en tu corazón para salir a amar según lo que tú ves, para ya conectarte con la compasión que ya tú debes de tener en tu corazón? Pero además, fíjense bien que este samaritano ayudó de manera ilimitada a esta persona que había sido atracada cuando se dio por completo. Dio de su tiempo de una manera ilimitada. Dio de sus finanzas de una manera ilimitada. En otras palabras, Jesús quiere resaltar que este samaritano fue generoso de manera ilimitada. Y habiendo mostrado esto al abogado, se voltea a Jesús y le dice, ves y haz lo mismo. Haz lo mismo de manera ilimitada. Y ese abogado tuvo que ver que reconocido que para él, y quizás para muchos de nosotros, es imposible amar a Dios de esa manera y de amar al prójimo, pero que quizás es la manera en que más nos amamos a nosotros ilimitadamente. Que sí es posible amar ilimitadamente. Y ese es me, myself and I, es yo. Amamos el yo ilimitadamente. Así que el mensaje de esta parábola para el abogado es, ¿tienes tú este tipo de amor ilimitado? ¿Tienes tú este tipo de finanzas ilimitadas? ¿Tienes tú este tipo de generosidad ilimitada? Porque este es el estándar de las obras humanas para heredar la vida eterna, si este es el camino que tú quieres escoger. No es lo que tú ofrezcas según lo que tú veas y según lo que a ti te parezca, es que yo tengo un estándar y es ilimitado, así como es ilimitado de mi amor hacia ti. Entonces, el objetivo de todo esto era que Jesús quería causar una convicción en la vida de este hombre, que él se sintiera a tal punto de que pudiera decir, yo reconozco
que yo no puedo amar a Dios de esa manera. Yo reconozco que me es imposible. Por lo tanto, Jesús, necesito de ti. Me hace falta, Jesús, me hace falta tu perdón, me hace falta tu generosidad ilimitada, me hace falta tu amor ilimitado, me hace falta toda tu vida de manera ilimitada. Pero ustedes y yo sabemos que eso no fue lo que sucedió con el abogado. La pregunta es, ¿cuál es la calidad de tu amor? ¿Cuál es la calidad de tu amor? ¿Cuál es la calidad de tu amor? Porque no tiene que ver con que si esa persona es digna de yo amar, más bien tiene que ver cuál es la calidad de mi amor. Y les voy a dar a ustedes 3 herramientas para que se lleven, para que ustedes puedan medir durante esta semana cuál es la calidad de su amor. Pero además les voy a dar 3 secretos sobre el amor al prójimo. Medir la calidad y cómo yo debo amar al prójimo. La primera ahí va a aparecer en la pantalla. Es un parámetro visual. 3 personas, escuchen bien, 3 personas vieron al mismo hombre allí en el piso, pero solamente uno miró. 3 vieron, pero solamente uno miró. 3 vieron, 2 de ellos pasaron de largo, pero solamente uno vio las necesidades. El sacerdote fue cegado por su pasión religiosa, por su posición religiosa. El levita fue cegado por su linaje de su tribu. Yo soy de Leví, yo vengo de allí. Mientras que el samaritano fue conectado, no fue cegado, sino fue conectado con lo que vio, con las necesidades. Y eso impulsó a que él saliera a cubrir las necesidades. La pregunta es, ¿qué estás mirando cuando ves? ¿Qué es lo que miras cuando ves? Cuando pasas al lado de personas, cuando sabes de cosas, ¿qué es lo que estás mirando realmente cuando estás viendo? ¿Estás viendo con amor o estás viendo para pasar de largo? Déjame orar por ti, hermano. Yo puedo orar por ti, hermano. Pero estamos viendo solamente con el poder de la oración para que alguien, otra persona, o no crees que de pronto Dios está poniéndote en ese camino para que hagas algo más que una oración. Parámetro número 2, el parámetro de contacto humano. El sacerdote y el levita siguieron de largo por su camino. Sin embargo, el samaritano tomó el riesgo. Diga conmigo, tomar riesgo. Necesitamos tomar riesgo. Tomó el riesgo de quedarse allí y ser expuesto a que lo atracaran a él también, a que lo robaron. Fíjense lo que dice Mateo 10:16. Tengan ustedes en cuenta que les estoy enviando como abejas en medio de lobos. Y eso aplica a ti y a mí, sigue aplicándose. Así que, ¿sean qué? Sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas, pero no dejen de ir. Que el miedo no los venza. Que el miedo no los acabe. El amor y el riesgo siempre van de la mano. Escuchen esto, el amor y el riesgo siempre van de la mano. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Jesucristo. ¿Para qué? Para que tomara el riesgo de subirse a la cruz para pagar por tus pecados y por los míos. El amor y el riesgo va siempre de la mano. Yo me acuerdo en una ocasión que fui con mi esposa al downtown a hacer una diligencia en uno de los edificios, y yo siempre, en el baúl de mi carro, siempre cargo de todo tipo de pantalones extras, zapatos extras por si se ensucia mientras que estaba haciendo el trabajo, todo, 1, 2 o 3 mudas, y si se me olvida bajarlas, entonces se van acumulando, se va llenando el baúl de ropa, y cuando menos pensar ya se me ha quedado. El punto es que íbamos caminando y íbamos con mi esposa y vimos un grupo de homeless, personas homeless. Yo paré allí y las miré y les dije, ¿me permiten hacer algo por ustedes? Me dijo, sí. Fui al carro y traje toda esa ropa y se las di a ellos. Y dije, tomen porque creo que a ustedes les va a hacer más utilidad que estén allí en el baúl. Y dije, pero me permiten hacer otra cosa. Me permiten orar por ustedes. Y me dijo, sí. Y yo en ese momento no pronuncié, no, vengan hermanos, oliendo a feo, sucios. ¿Quién sabe cuántas enfermedades? Tomé el riesgo. Y lo maravilloso es que cuando mi esposa y yo regresamos del edificio donde estaban, me dice mi esposa, mira, allá estás tú. Y yo como así, mira, todos tienen tu ropa. Todos ya se habían cambiado, tenían mis bermudas, mis pantalonetas, las camisetas, ya tenían absolutamente todo. Y dijo, eso es lo que es el amor al prójimo, a tomar el riesgo. Tercer parámetro, parámetro de inversión. El samaritano invirtió
sus ojos cuando lo miró con preocupación, invirtió su corazón cuando tuvo compasión, invirtió su burro cuando tuvo que transportarlo, invirtió sus pies cuando tuvo que caminar, invirtió sus manos cuando tuvo que vendar sus heridas, invirtió su tiempo cuando cambió su agenda para quedarse allí, invirtió su reputación cuando lo llevó al hotel donde él se quedaba generalmente, invirtió todo su dinero cuando dejó al día siguiente monedas para pagar lo que el hombre iba, en otras palabras, invirtió todo. Es lo mismo que hace un padre por su hijo. Es lo mismo que debe hacer un esposo por su esposa. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros con iglesia, como iglesia, con toda persona que está allá afuera. Invertir todo. Así que hemos visto estos tres parámetros para medir la calidad del amor al prójimo. Y cerremos con esto. 3 secretos para poder amar al prójimo. 3 secretos para nosotros amar al prójimo. Comienzan con R. Y aparece el primero allí en la pantalla. El secreto para amar no se encuentra en la religión. Escuchen bien, el secreto para amar no se encuentra en la religión. La gente quiere que seamos auténticos, no que tengamos un ritual. La gente quiere que seamos sinceros, no que cuando lo estemos allá ellos sepan, se den cuenta de que realmente lo estamos haciendo por pasar, por como que sí, está así. No, pero que la gente seamos auténticos, sinceros y que la gente está esperando que los miremos a los ojos, que cuando nos estén hablando estemos escuchando, que nuestro lenguaje corporal esté diciendo, te estoy escuchando, eres importante, lo que estás diciendo vale para el reino de los Dios, que les demos un abrazo fraternal, que ellos se sientan amados y que quieran amar a otros. ¿Saben ustedes una cosa? Ese es el modelo de CIU. Ese es el modelo de Christ in Us. ¿Cuántos de ustedes se sienten amados aquí por Christ in Us? Levanten sus manos, honestamente. Desen un aplauso a ustedes, porque son ustedes los que nos han hecho. Eso es lo que queremos hacer nosotros. Podemos predicar todo un domingo, pero lo que más vale es que cada uno de ustedes salga y muestre el amor real, sincero, sin ritual al prójimo. La gente está buscando lo que llamamos el contacto personal. Los toques que las personas desde el momento que lleguen del parqueadero, dicen las estadísticas, desde que la persona llega al parqueadero, para una visita que viene por primera vez, lo que va a causar que esa visita vuelva a venir, que quiera venir, es que se sienta amada, se sienta que salió no una persona, no 2 personas, sino que por lo menos 7 personas en el paso desde que llegó al parqueadero diga, buenos días, aquí estamos, sí, estamos en CIU. Déjame presentarte a David. David, este aquí es uno de los directores musicales. Déjame presentarte a Brian, déjame presentarte al pastor Barbieri, déjame presentarte al pastor Miguel. Y cuando uno piensa en 7, 8 personas que lo han saludado, lo han abrazado, el contacto personal es lo que hace de CIU lo que es hoy en día. Amén. Y la segunda es, el secreto para amar no se encuentra en la responsabilidad. No debemos amar por obligación. El amor no es una obligación. El amor es una decisión basada en el conocer lo que Jesucristo ya hizo por nosotros. Este abogado no entendía eso. Él estaba amando porque estaba queriendo sacar provecho de ese amor para tener la vida eterna. Y para él era una obligación. La pregunta es, ¿estás amando a tu esposa por obligación? ¿Estás amando a tu esposo por obligación? ¿Estás amando a tu congregación por obligación? ¿Estás amando a quien estés amando por obligación? ¿O lo estás amando porque estás plenamente convencido que es la mejor decisión que puedes tomar por esa persona a quien amas? Eso es lo que debemos buscar. Tenemos una sola deuda en la vida que nunca debemos de pagar. ¿Cuál es esa deuda? Romanos 13:8 dice, no tengan deudas con nadie, aparte o excepto de la deuda de amarse los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ámense así. Y por último, el tercer secreto. El secreto para amar, sí, oigan bien, sí se encuentra en una relación, no en la religión, no en la responsabilidad, pero sí en una relación. Aunque este no era el propósito de Jesús con esta parábola, nosotros nos encontramos en este mundo en la misma condición que aquel hombre que fue atracado, fue robado. Porque el diablo nos robó esa identidad celestial de hijos de Dios. Y nos encontramos allí muertos al pecado, en las calles de este mundo perdido.
Y lo maravilloso de todo esto es que esa relación con Dios, con Jesús, comienza cuando reconocemos que somos pecadores, que estamos muertos al pecado, que vamos a morir debido al pecado, pero que gracias a que Jesús, el buen samaritano, vino y descendió a las calles de este mundo a morir en la cruz, a dejarlo todo en la cruz, para que con su muerte, con su sangre, pudiera sanar tus heridas de muerte, para que nunca más tuvieses miedo al levantarte sabiendo que algún día ibas a acostarte para siempre, porque ahora tienes un Señor y un Salvador en el buen samaritano celestial que se llama Jesús. Pero ahí no se detiene. Jesús dice que además dice que yo me voy, vengo por ustedes, y mientras que voy, vuelvo. No se preocupen, porque yo les prometo que no los dejaré ni los desampararé, nunca los voy a abandonar, voy a estar con ustedes todos los días hasta que vuelva por ustedes. Pero mientras que voy y vuelvo, ya no necesitan amar de la manera para ganar la vida eterna, ya tienen la vida eterna. Ahora quiero que vayan a todas las naciones y llevando mi amor, amando al prójimo, no si él merece ser amado, amando al enemigo, no si él merece o si él puede ser amado, sino amándolos porque yo te amé a ti cuando eras todo un pecador, el peor de los pecadores, Andrés, yo te amé a ti en ese momento. Entonces, ¿cómo tú no vas a salir a amar a aquel que está en la esquina, el mendigo? O quizás no necesariamente tenemos que hablar de mendigos, aquel que está en la casa, que no conoce, o que está en el restaurante que no conoce, o que está en cualquier lugar de tu sitio de trabajo que no conoce de Jesucristo como su Salvador. Mis amigos y mis hermanos, yo les decía algo. Saber es bueno. Hoy saben todo esto, pero demuestren que lo entienden. Decíamos que saber es bueno, pero demostramos que entendemos cuando lo llevamos a la práctica. Cuando en verdad abrazamos esa verdad y tenemos esa pasión que tenía el samaritano de salir y hablarle al hermano, a la hermana, al quien sea, de que Cristo los ama, de que no necesitan más vivir en la inmundicia de un mundo lleno de pecados, sino que tienen un Salvador que los acepta en esa inmundicia porque los quiere llevar de aquí a allá por lo que Él ya hizo. Así que mi exhortación hoy es, ¿lo vamos a poner en práctica? ¿Cuántos lo van a poner en práctica? Tan poquitos. Vamos a orar por eso. Señor, damos gracias porque tú, Señor, eres fiel. Y ya sabemos de tu amor, de tu infinito amor. Y no queremos dejarlo solamente en la mente. No lo queremos dejar en los papeles de un mensaje dominical. No lo queremos dejar simplemente en las tabletas o en el internet o en Facebook o en las redes sociales. Señor, ahí se ve. Pero queremos simplemente incorporarlo en nuestros corazones. Señor, haz lo que tengas que hacer en mi corazón, en el corazón de esta iglesia, para que nos quebrantemos a hacer lo que a ti te da placer. Buscar a la oveja perdida, derramar el amor del buen samaritano y celebrar en el cielo que una persona más se recuperó, se restauró. Gracias a ti damos por esa oportunidad, que no dependemos de la ley, no dependemos de la gracia. En el nombre de Jesús damos gracias por esto. Enséñanos. Amén y amén. Gracias, iglesia, los amo.